Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Edgar Castro y hoy hablaremos de donatarias, organismos cooperativos y asimilados a salarios. Empecemos con las donatarias. Las donatarias autorizadas son todas las asociaciones sin fines de lucro que persiguen objetivos altruistas. Según la ley del ISR, son todas aquellas asociaciones que no buscan la generación de una utilidad. Para efectos fiscales, las organizaciones altruistas gozan de un beneficio que no son sujetas al pago del impuesto sobre la renta, como lo marca el artículo 79 de la misma ley. De acuerdo con el SAT, estas organizaciones pueden recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie. No son contribuyentes del ISR. Pueden aplicar los donativos deducibles que reciban a otras actividades adicionales contenidas en su misma acta constitutiva o estatutos. Tienen la posibilidad de evitar el pago de impuestos al comercio exterior por la entrada al país de mercancías que sean donadas por distintas a sus fines. Cambios en la ley del impuesto sobre la renta 2021. Ingresos que no sean donativos. Eliminación de los programas escuela-empresa como donatarias autorizadas. Las donatarias que reciban ingresos que no sean donativos en un porcentaje mayor al 50% del total de los ingresos del ejercicio fiscal perderán la autorización. Se eliminará la certificación de donatarias autorizadas para facilidades administrativas en el artículo 82. Donatarias, ingresos y gastos. Las donatarias autorizadas que obtengan ingresos distintos al objeto social autorizado, que es el 10%, que rebasen ese porcentaje a más del 50% como consecuencia, deberán destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Artículo 80, último párrafo de la ley del ISR. En materia de egresos, se precisa la obligación que todo gasto por el cual incurran las donatarias, en el cumplimiento de su objeto social, deberán estar respaldados por el CFDI correspondiente y con los requisitos que marca la ley. De lo contrario, se considerarán como remanente ficto y deberán pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Artículo 79, Ley del ISR 29A del Código Fiscal de la Federación. Donatarias y revocación. Destinar su activo a fines distintos del objeto social por el que se obtuvieron la autorización. No expidan el comprobante fiscal que ampare los donativos recibidos o expedir comprobantes fiscales de donativos deducibles para amparar cualquier otra operación distinta de la donación. Con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación o de los expedientes, documentos o base de datos del SAT o aquellas a las que tenga acceso o tenga en su poder. Se conozca la actualización de cualquier hecho que constituya incumplimiento de las obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales a cargo de las donatarias autorizadas. Si la donataria está incluida en la lista a que se refiere el artículo párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, también si él o los representantes legales, socios o asociados o cualquier integrante del consejo directivo o administrativo de una organización civil o fideicomiso que haya sido revocada, su autorización por ubicarse en el supuesto referido en la fracción anterior, para efectos de este artículo, para efectos de este escrito, lo contempla en el inciso D, dentro de los últimos 5 años, forman parte de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles durante la vigencia de la misma. Si la donataria se encuentra en el supuesto establecido en el último párrafo del artículo 80 de la ley del ISR, que es recibir más del 50% de los ingresos de una actividad distinta a la autorizada por encima de los donativos, esta causará su revocación.
Donatarias, cláusulas en el acta constitutiva de la donataria. Los estatutos del acta constitutiva de la donataria contienen dos cláusulas de carácter irrevocable. La denominada de patrimonio, la cual nos obliga a no otorgar beneficios sobre el remanente distribuible o ganancias de la donataria a persona alguna, y la cláusula irrevocable de transmisión de patrimonio, también conocida como cláusula de liquidación, la cual obliga a trasladar la totalidad del patrimonio de la donataria en caso de liquidación o cambio de residencia, o sea, irse a otro país o otras donatarias. Donatarias, omisiones de obligaciones. En los casos en que las donatarias autorizadas se hayan revocado por infracciones normativas o no se les haya renovado la autorización por recibir donativos deducibles de pérdida de vigencia, derivada de la omisión de la declaración anual de ingresos y egresos del informe de transparencia, deberán presentar dicha información dentro del mes siguiente a aquel en que surjan efectos la notificación, oficio de revocación, o sea, el oficio de revocación estamos hablando, o de la publicación del nombre de la donataria en el anexo 14, rubros, pérdida de vigencia y revocaciones, y solo estarán en posibilidad de obtener una nueva autorización una vez que cumpla con las obligaciones sometidas. Esto nos lo marca el artículo 82 de la fracción sexta de la ley del ISR. Las donatarias en aviso del RFC, socios, accionistas y asociados. Los representantes de las donatarias quedarán obligados a presentar un aviso de registro federal de contribuyentes, donde informe el nombre y la clave del registro federal de contribuyentes, o sea, el RFC, de los socios, accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos. Esto nos lo menciona el artículo 27, inciso B, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación. Ahora veamos la expedición de los FDIs en las donatarias. Los FDIs, recibo de donativos que aparen donativos deducibles, deberán señalar expresamente la tal situación y contener el número y fecha del oficio, constancia de la autorización para recibir dichos donativos, complemento de donatarias, o en su caso, del oficio de renovación correspondiente para efectos de donativos en especie. Se indica que en dicho recibo la advertencia que tiene que decir si los bienes donados han sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta, este recibo no será deducible. Artículo 29 y 29A, fracción quinta, inciso B, Código Fiscal de la Federación. Ahora, los FDIs que expidan las donatarias por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmueble que se trate en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable. Esto nos lo menciona el artículo 29 y 29A, fracción quinta, inciso C del Código Fiscal de la Federación. Ahora hablemos de las cooperativas. Las cooperativas se consideran organismos o instituciones de asistencia técnica al movimiento cooperativo nacional. Todos aquellos cuya estructura jurídica no tenga un fin de especulación, político o religioso, y en cuyo objeto social o actividades figuren programas, planes o acciones de asistencia técnica a los organismos cooperativos que esta ley establece. Se estableció que los organismos cooperativos de integración y representación apliquen igualmente al régimen fiscal previsto para las personas morales sin fines de lucro. Se modifican las fracciones 11ª, 17ª, 19 y 20 del artículo 79 de la ley del ISR a fin de establecer que las sociedades o asociaciones civiles pueden tributar en el régimen de las personas morales
con fines no lucrativos, siempre que cuenten con autorización para recibir donativos deducibles. Ok, las sociedades o acciones de carácter de civil sin fines de lucro dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas y las asociaciones o sociedades civiles organizadas sin fines de lucro que otorguen becas. Sociedades o asociaciones civiles organizadas sin fines de lucro que se constituyan y funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de investigación o preservación de la flora o la fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro del área geográfica definidas que señale el SAT mediante reglas de carácter general, así como las que se constituyan y funcionen en forma exclusiva, promover entre la población la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, la protección del ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico. Asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que comprueben que se dedican exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat, siempre que además de cumplir con las reglas de carácter general que emite el SAT y se obtenga opinión previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahora hablemos de asimilados a salarios. Este es un régimen fiscal que está pensado para personas físicas que prestan servicios profesionales a una empresa en particular, o incluso a otra persona física de manera esporádica o temporal, sin tener que otorgarles a prestaciones de ley. Se adiciona un último párrafo en el artículo 99 de la ley del ICR, estableciendo que aquellas personas físicas que reciban ingresos por honorarios preponderantes a un prestatario, servicios personales independientes y o actividades empresariales que opten por tratar sus ingresos por asimilados a salarios, fracciones cuarta, quinta y sexta, y que estos excedan de 75 millones de pesos, deberán de tributar en el capítulo que corresponda a partir del mes siguiente al que haya excedido de dicho monto de ingresos. Asimismo, deberán de comunicar por escrito a las personas que les efectúe los pagos a fin de que se deje de retener como asimilados a salarios. El cambio de régimen afectará la retención de ISR, el impuesto al valor agregado y la prestación de y a la presentación de las declaraciones y facturación. Si hablamos de ISR, los contribuyentes pasarán de una retención de ISR de tarifa de salario de una tasa del 10% sobre el monto de la contraprestación cuando el prestatario sea persona moral. Y si hablamos de IVA, el contribuyente deberá causar el impuesto correspondiente. Además, cuando se trate de prestación de servicio a personas morales, le retendrán 2/3 partes del impuesto. En declaraciones, ahora los contribuyentes tendrán que presentar la declaración informativa de operaciones con terceros mensualmente. En mis cuentas, los que hagan el cambio no podrán utilizar la herramienta Mis Cuentas del SAT. Y en la facturación, los contribuyentes tendrán que realizar las facturas por ingresos, desglosando impuestos trasladados y retenidos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.